Hola, gracias a todos por dedicarnos unos minutos y acompañarnos hoy en esta sesión en la que vamos a hablar un poquito sobre mejores prácticas y algunas experiencias que hemos ido recopilando a lo largo de estos años sobre la gestión de activos de TI. Simplemente presentarme muy brevemente, soy Alejandro Castro, soy el director técnico de ProActivaNet y actualmente dirijo el Comité Regional de Asturias de ITSMF España, y desde hace ya más de 15 años vengo dedicado prácticamente en exclusiva a lo que es el mundo de gestión de activos de TI y gestión de los servicios. Dirijo toda la parte que es el diseño de funcionalidades de ProActivaNet, herramienta de la que somos fabricantes. Para quien no conozca qué es ProActivaNet, ProActivaNet es una herramienta enfocada a la gestión de servicios de TI y TSM, pero también muy importante para la gestión de activos de TI, lo que viene a llamarse ITAM, IT Asset Management. Estamos totalmente alineados a las mejores prácticas ITIL, tal y como acreditan pues las certificaciones que podéis ver, el PIN Verify 2011 y el ITIL Software Scheme. Solo unos minutos a hablar de estas certificaciones porque realmente es algo muy importante, porque cualquier herramienta que busquemos para implementar sobre ella nuestros procesos de gestión de servicios de TI debería estar alineada a ITIL, y la manera de certificarlo, la manera de acreditarlo es mediante estas certificaciones. PIN Verify es una certificación meramente teórica, pero la segunda, el ITIL Software Scheme, va un paso más allá y realmente no solo se queda en el marco teórico, sino que además requiere acreditar o demostrar implantaciones reales, automatismos de procesos reales en una serie de clientes. Por lo cual son dos marcos de referencia realmente importantes, muy interesantes a la hora de buscar nuestra herramienta y garantizar que el proyecto de implantación de estos procesos sea adecuado. Hemos hablado de proyecto y eso es importante. En las TI muchas veces nos olvidamos que la implantación de herramientas propias o de procesos propios también requieren un proyecto. Es muy típico organizar la implantación de un nuevo servicio a la organización articulado a través de un proyecto, muy bien hecho, pero muchas veces nos olvidamos que nuestra herramienta propia también debería, o nuestros procesos también deberían seguir un proyecto para garantizar la calidad final del entregable. Antes de arrancar ese proyecto, lo primero que deberíamos preguntarnos o plantearnos es ¿por qué? ¿Por qué necesito implantar una herramienta para la gestión de activos de TI? ¿O por qué necesito iniciar la aventura de definición de un nuevo proceso? Realmente causas podría haber muchas. Una de ellas, la más obvia quizá que se nos ocurra, es para controlar costes y reducir gastos. Si conocemos un poquito lo que tenemos y cómo lo utilizamos, qué hardware tengo, qué software tengo, qué utilizo mucho, qué utilizo poco, podré hacer acciones que me permitan reducir esos gastos, reducir la inversión, o mejorar esas inversiones reutilizando o utilizando de la mejor manera posible aquello de lo que ya tengo. Contar con toda esta información además nos va a ayudar a reducir riesgos y mejorar la seguridad de la información. Si tenemos en cuenta que la información está considerada ahora el oro negro de nuestras organizaciones, el mayor activo o el activo más valioso de nuestras organizaciones, cualquier actividad enfocada a mejorar la seguridad de la información pues debería ser un must-have, debería ser un punto muy relevante en nuestro día a día. Y todo esto al final lo que redunda es tener más conocimiento, tener más información, tener más control sobre la infraestructura tecnológica, que es la que utilizamos para prestar los servicios de la organización. Por lo tanto, si soy capaz de mejorar el desempeño de mi infraestructura, inmediatamente los servicios que utilizan dicha infraestructura sin duda serán más estables, tendrán más calidad, nuestros usuarios estarán más satisfechos y por ende estaremos generando más valor a la organización. Pero también hay una causa o una razón por la que implementar este tipo de herramientas y de procesos, que es simplemente para mejorar. ¿De acuerdo? Realmente cada actividad que hagamos para mejorar nuestra infraestructura, para mejorar nuestra red, pues al final va a tener una repercusión directa en el valor que generamos al negocio. No olvidemos que estamos aquí por y para el negocio, estamos aquí por y para ayudar al negocio a generar valor. Y le vamos a ayudar ofreciéndole servicios de máximo nivel, de máxima calidad. Esos servicios se apoyan en infraestructura. Cuanto mejor sea esa infraestructura, cuanto más controlada tengamos, más valor estaremos generando. Resulta curioso
cómo siempre que intentamos mejorar un equipo o el desempeño de un equipo de personas, es muy típico en nuestras organizaciones, siempre empezamos de la misma manera, ¿no? Hacemos el listado, el inventario de las personas que forman parte del equipo, detectamos cada una de esas personas qué hace, qué sabría hacer, qué capacidades tiene, comparamos e intentamos sacarle el máximo a cada uno de ellos. Pues eso mismo deberíamos hacerlo realmente con nuestra infraestructura de TI si queremos mejorarla. Primero, saber qué tenemos. Segundo, conocer para qué usamos eso que tenemos. Determinar cuál es la capacidad máxima de esos elementos, hasta dónde podríamos llegar con esos elementos, y luego cruzar esas dos matrices para intentar sacarle el máximo partido posible. Algunos ejemplos de todos estos beneficios, pues bueno, podrían ser un pequeño resumen, esos que podéis ver ahí. Unas organizaciones que consiguen tener más actualizado su parque informático. Había un estudio de una gran consultora a nivel mundial hace unos años que decía que el coste de un equipo mal actualizado podría llegar a suponer a la organización hasta 1.500 euros al año por cada equipo, derivado de pérdidas de productividad del usuario, derivado de actualizaciones que habría que hacer después, derivado del esfuerzo de los técnicos de TI para reparar algo que no iba funcionando mal. Entonces eso, si lo multiplicamos por unos parques sin ser excesivamente grandes, de unos 900 o de unas 1.000 máquinas, pues se darían cifras realmente abrumadoras. Otro ejemplo es un ejemplo al que tengo especial cariño, es un proyecto que ejecutamos hace años, estamos hablando de 2010, 2012 aproximadamente, en el que ayudamos a Tecnofor a implementar su sistema de gestión de activos de TI, en concreto el sistema SAM de Software Asset Management, y acabó siendo o contando con la certificación de la ISO 19770. Se convirtieron en la primera organización de España y en la primera de educación a nivel europeo en contar con esta certificación, apoyada en Proactivanet. Y bueno, hace años presentamos en un congreso ITSMF España pues un estudio acerca de cuál fue el retorno de la inversión. Las cifras quizá no llamen mucho la atención en cuanto a su cuantía, pero si las pusiésemos en contexto en el tamaño de la organización, que es una organización no TIC dedicada a la formación, realmente son cifras muy importantes, abrumadoras, la verdad. Estábamos hablando, en el primer caso de éxito, hablamos mucho de retorno de gestión de activos del hardware, en el segundo de retorno de la gestión de activos software, y es que cuando hablamos de ITAM, de gestión de activos, hablamos de las dos partes, y es muy importante tener en cuenta esas dos partes. La gestión de activos de TI se compone de dos grandes partes: Hardware Asset Management, la gestión de activos de hardware, pero también la gestión de activos de software. Las dos partes son imprescindibles si queremos realmente hacer una buena gestión de activos. Realmente hay muchos más activos en la organización, hay personas, hay conocimiento, hay procedimientos, hay procesos. Hoy no hablaremos precisamente de todas esas otros activos que irán típicamente a otras herramientas, como puede ser la base de datos de gestión de configuración, lo que es la CMDB, la base de datos de conocimiento, que es la Knowledge Base. Hoy nos centraremos en la primera parte, que es cómo vamos a gestionar nuestros activos hardware y cómo vamos a gestionar nuestros activos software. Hablando de software, un tema muy importante es que gestionar activos software no es solo conocer qué tienes instalado en tu parque. Muchas organizaciones creen que con eso ya están gestionando. Esa es la parte fundamental, es la pieza básica por la que deberíamos comenzar, saber qué tienes y dónde lo tienes. Pero eso no es gestionar el software. La gestión del software debería ir un paso más allá y deberíamos saber no solo qué tienes y dónde lo tienes, sino quién lo usa, cuándo lo usa, cuánto lo usa, qué tienes instalado y no se usa, o qué tienes licenciado, tienes tu coste económico de mantenimiento de esas licencias y realmente no son necesarias o no se están utilizando. Todo eso realmente es gestión de activos software. Pero además deberíamos ir un paso más allá y deberíamos tenerlo también en cuenta para aplicaciones o servicios que estamos utilizando o consumiendo desde entornos virtualizados, como podría ser un Citrix o como podría ser un Microsoft RDS, o también en entornos cloud. Cada vez consumimos más software, más servicios en entorno cloud, en software as a service, y la gestión de activos software también debería tener en cuenta ese paradigma, ese método, ese modo de consumo de software, no solo el consumo tradicional instalado en nuestras máquinas. Al final lo que buscamos es
pues algún ejemplo como ese que veis ahí, de conocer el uso concurrente del software, conocer qué equipos utilizan más o menos determinado software, o incluso en líneas generales conocer qué se usa en nuestro parque informático, qué uso le dan los usuarios al software que nosotros ponemos a su alcance. Para orquestar todo eso tenemos una norma, que era la que hablamos antes, que era la norma ISO 19770. Es una norma específica para tecnologías de la información que se centra en gestión de activos software y que además es muy peculiar porque realmente, aunque es una norma ISO, hereda en cierta manera los niveles de madurez que utilizan otros esquemas, como podría ser CMMI, y utiliza un esquema de niveles, en 4 niveles de madurez, lo que él llama tier desde el 1 hasta el 4, que nos permite certificar nuestra organización o avanzar en el grado de madurez de nuestra organización, no en un esquema todo o nada, sino que nos permite ir poco a poco, paulatinamente, según vamos necesitando, pues avanzando en esos niveles de madurez. Por supuesto, esa certificación 19770, al ser una certificación de tecnologías de la información, está totalmente alineada y comparte mucha información con las 2 grandes certificaciones TIC por excelencia, que podrían ser la ISO 20000, específica para la gestión de servicios de TI, y la ISO 27001, que es específica para la gestión de la seguridad de la información. Las 3 van a trabajar juntas, garantizando o con el objetivo último de que los servicios que prestamos a la organización sean de la máxima calidad posible. Contamos con otro marco normativo que es bueno, realmente no es una única norma, es una serie de normas, que es la serie 55000, que viene una British Standard. Habla de gestión de activos, pero es importante remarcar que esta serie 55000 ya no es específica para TI. Es de Facility Management, por decirlo de alguna manera. Realmente es gestión de activos totalmente genéricos, y lo mismo aplica para un PC, para un servidor, para un router, para un monitor, que para una mesa, para una silla, que para cualquier otro activo que no sea específico de TI. Sí vamos a poder sacar muchas cosas de la 55000, realmente es una norma que merece la pena echarle un vistazo porque se sacan muchas ideas, pero insisto, no es totalmente específica para TI, en contrapartida a la 19770 o 20 o 27, que sí lo son. Si realmente vemos que necesitamos o nos interesa obtener todos estos beneficios de los que estuvimos hablando, guiados por un marco normativo de los anteriores o simplemente apoyado en mejores prácticas sin la intención final de ir a una certificación, realmente lo que deberíamos buscar es la manera de implementar un proceso apoyado en una herramienta tecnológica que en cierta manera le dé soporte, que sea capaz de cubrir algunos de estos o todos de estos requerimientos que podéis ver. Como hablábamos antes, personalmente llevo más de 15 años dedicado a la gestión de servicios de TI, a la gestión de activos de la mano de Proactivanet. Y estos 15 años en la carretera, pues bueno, nos han dado mucho conocimiento, hemos conocido muchas expectativas de las organizaciones, hemos visto qué necesidades tiene una organización cuando se enfrenta a un proyecto de gestión de activos, hemos visto qué dificultades tiene, y recopilando todo ese conocimiento de estos años, al final hemos resumido todos esos requerimientos en esos 7. Nos vamos a centrar primero en 6, en esos 6 que veis ahí. Por supuesto, no es una lista exhaustiva, cada organización puede tener más requerimientos o uno menos, pero esos realmente encajan bastante bien en lo que suele requerir una organización a la hora de gestionar sus activos de TI. Especial mención al último, es un tanto peculiar que el sistema de gestión de activos tenga que estar integrado en el sistema ITSM de gestión de servicios, y de ese vamos a ir hablando al final. Vamos a ir primero revisando un poquito qué queremos decir con cada uno de esos requerimientos. Cuando hablamos que el aplicativo que utilizamos para ayudarnos a implementar nuestro proceso de gestión de activos, cuando hablamos y decimos que sea razonable, quiere decir que seamos capaces de ponerlo en contexto y que el coste, no solo el económico, sino también el esfuerzo, tiempo de implementación, infraestructura que necesitamos para echar a andar ese sistema, sea razonable conforme al tamaño de la organización.
No tiene sentido que para gestionar una red informática de apenas 100 puestos necesitamos dedicar 10 máquinas a hacerlo. O no tiene sentido que para organizar una determinada red informática que le presuponemos un valor económico y que le presuponemos genera un valor al negocio, pues necesitamos invertir el 50% de ese coste en la implantación de la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, la herramienta que busquemos, que va a dar soporte al proceso de gestión de activos, deberíamos garantizar que cumple el 100% de la funcionalidad que necesitamos, pero manteniendo otras variables bajo control conforme al tamaño y a las necesidades de la organización. La manera de tener controladas esas variables, sobre todo el esfuerzo y el tiempo de implantación, se consigue intentando automatizar al máximo posible toda la recopilación de información. Aquí hay un tema muy importante, y es que la herramienta, la plataforma, debe trabajar siempre para nosotros y nunca a la inversa. Es la herramienta la que me tiene que ayudar, es la que me tiene que generar valor y no consumirme tiempo para mantenerla al día. Entonces, debemos buscar sistemas, en la medida de lo posible, que sean cuanto más automatizados mejor. ¿Cómo hemos intentado en ProactivaNet traducir ese grado de automatismo a la realidad? Bueno, contamos con unos agentes auditores realmente muy pequeñitos, ocupan apenas unos 300K. Para que os hagáis una idea, en los disquetes de 3 1/4 de los de antes logramos meter 5, para que valoréis el tamaño absurdo que tiene este agente auditor. Y es un agente auditor que se copia en un recurso compartido de la red, no se instala, insisto, se copia, y lo que hacemos es, vía directorio activo, vía LDAP, vía lo que tengáis en vuestra organización, le damos la orden a los equipos de que cada vez que se reinicien, cada vez que alguien inicie sesión, se ejecute. Segundo plano, transparente, nadie ve absolutamente nada, y tampoco requerimos de ninguna configuración especial en la máquina. No hay que preinstalar nada, ni configurar. Cualquier equipo recién instalado sería compatible con la ejecución de este agente auditor. Ese agente auditor, insisto, se ejecuta en apenas 1 o 2 segundos, y lo que hace es generar un pequeño XML que ocupa unos 30-50K, un tamaño absurdo, que viaja vía HTTP al servidor central de ProactivaNet. Como el envío es HTTP y va cifrado, podemos realizar implantaciones on-premise localmente en vuestras organizaciones, o utilizar despliegues en la nube, software as a service, donde los datos viajan seguros a través de Internet a los servidores centrales. Una vez los datos están en la base de datos, pues una aplicación 100% web nos va a permitir hacer todo el reporting, explotación de datos, análisis y también la administración. No existe la consola local de ProactivaNet porque todo es web. Entonces, claro, si recopilamos este enfoque, no es necesario tocar nada a los equipos a auditar porque no tenemos ningún requerimiento local. No es necesario realizar ningún ajuste ni ninguna configuración en la red porque el envío de información utiliza puertos y protocolos estándar, y tampoco es necesario instalar nada en vuestros equipos porque la explotación de la información se hace 100% web. Por lo tanto, el tiempo y el esfuerzo de despliegue realmente decae en picado. Además, como el consumo de red es tan absurdo, con tamaños tan pequeños como apenas unos 300K, ProactivaNet se puede permitir el lujo de realizar inventarios completos diarios. Y es el servidor luego el que se encarga de comparar cuál es la información que teníamos ayer y cuál es la información que teníamos hoy. De tal manera que siempre tenemos el inventario totalmente actualizado y se van registrando el histórico de cambios que van sucediendo. Aunque me estoy centrando básicamente en equipos Windows, en equipos Mac OS X, en equipos Linux Unix, también, por supuesto, se contemplan dispositivos móviles como iPhones, iPads, otro tipo de dispositivos smartphones o tablets con sistemas operativos Android. Este esquema tan sencillo lo que ayuda es a ganar fiabilidad. Cuanto más sencillo y más estándar sean las cosas, menos riesgo tenemos de que dejen de funcionar. Y esa es una máxima que deberíamos buscar cuando implantemos nuestra herramienta de gestión de activos de TI. Como os decía antes, la herramienta debe trabajar para vosotros y nunca vosotros para la herramienta. Entonces, la verdad es que es desagradable ver cómo a veces, cuando una organización va a consultar su inventario, empiezan a surgir las dudas de los agentes auditores habrán ejecutado
¿nos habrán enviado la información? ¿Habrán podido enviarlo? ¿Habremos tenido problemas con el firewall? Pero seguro que esto está actualizado. ¿De cuándo? ¿Desde cuándo? Todas esas dudas, basándose en un sistema automatizado como el anterior, deberían desaparecer y deberíamos tener la absoluta certeza y sobre todo la absoluta tranquilidad de que los agentes auditores se están ejecutando, realmente nos están enviando los datos y que la información está actualizada. Es bastante desagradable tener esa duda de ¿estarán los datos al día? Porque sobre todo va a hacer que no nos atrevamos a tomar decisiones porque no estamos seguros si la información que tenemos en nuestra mano y el análisis de esa información que estamos haciendo es el adecuado. Por lo tanto, deberíamos garantizar esos elementos, que los agentes ejecutan, que los datos se envían y que la información está actualizada. Esa información, por supuesto, debería ser totalmente precisa, sin errores, muy concreta y confiable. Garantizar que ese flujo de información desde su origen hasta que finalmente lo tenemos almacenado en el sistema no ha sido modificado y que realmente vemos el dato que deberíamos estar viendo. Deberíamos ver todos los datos y aquí entramos en la completud de la información. Realmente yo soy de los que opinan que de nada sirve tener un medio inventario. Realmente lo que necesitamos es tener un inventario completo, exhaustivo, que cumpla o que cubra todas las necesidades que tiene la organización. Es decir, que sea capaz de inventariar todo tu parque informático, hardware, tanto físico como virtual, me da igual que sea un Windows, que sea un Linux, que sea un Unix, pero también que sea capaz de sacar y obtener un inventario completo de toda la infraestructura de red. Y aquí volvemos muchas veces a detectar olvidos en muchas organizaciones. Muchas organizaciones se centran en lo que es el inventario completo del hardware y el software, pero acaban olvidándose un poco de un elemento muy importante que son todos los elementos de comunicaciones: routers, switches, firewalls, puntos de acceso. Y es paradójico porque esos elementos son total y absolutamente críticos en la prestación de los servicios. Realmente hoy, sin red, no podemos hacer prácticamente nada. Bueno, pues esa parte tan importante de nuestra infraestructura también deberíamos tenerlo dentro de nuestro inventario. Nuestro inventario nunca debería ser medio inventario. Debería ser un inventario central y unificado. No tiene mucho sentido que tengamos el parque informático en un sitio, los routers y los switches en una exten en otro lado, otro tipo de elementos en un access separado. Realmente deberíamos tenerlo todo de manera centralizada, incluyendo también los dispositivos móviles que hablábamos antes, iPhones, iPads, Androids, y en todo caso, tanto para equipos clientes como para equipos servidores, como para dispositivos móviles, hablando también de todo el software que tienen instalado. Y reitero un poquito lo que hablábamos antes, ese conocimiento de qué tengo instalado es el primer paso necesario pero no suficiente por él solo para ir hacia una auténtica gestión de activos software, donde deberíamos ir más allá y conocer qué se usa, dónde se usa, cuánto se usa, quién lo usa. Cuando hablamos de que el inventario debe ser completo, también hablamos de la profundidad, es decir, que para cada uno de los elementos inventariados seamos capaces de tener el máximo detalle que nosotros necesitamos. Realmente un inventario no es solo un listado de qué tenemos, sino que para cada uno de los elementos que tenemos detectados deberíamos tener todo el detalle hasta el nivel de profundidad que estimemos oportuno. Es muy probable que aquí obtengamos muchísima información, tengamos un aluvión de datos importantes, y por eso luego hablaremos de lo que es la usabilidad, la amigabilidad. Toda esa información que vamos a recopilar deberíamos tenerla lo más ordenada posible para que luego sea fácil consultarla y que en cada momento podamos acceder y podamos consultar la información exacta que necesitemos. Tener en cuenta que recurriremos al inventario para pedirle cosas distintas, para preguntarle cosas distintas en cada ocasión. Por lo tanto, esa información es importante que esté muy bien ordenada para que en cada momento podamos obtener el dato preciso que necesito y que el resto de información no me moleste, que esté ahí, pero si no necesito consultarla, que podamos dejarlo en un segundo plano. Y el último elemento a tener en cuenta cuando hablamos que el inventario es completo es el ciclo de vida. Y este sí que es de verdad el gran olvidado en muchas organizaciones. Deberíamos ser capaces
de gestionar el ciclo de vida de los equipos end-to-end, de principio a fin. Y cuidado, porque el inicio no comienza cuando entregamos un PC o cuando instalamos un PC al usuario y no termina cuando se lo retiramos y lo dejamos en un almacén. Comienza cuando compramos, cuando hacemos la orden de pedido de ese elemento, y termina cuando lo destruimos y lo eliminamos definitivamente de nuestra organización. Entonces debemos ser capaces de modelar un ciclo de vida de principio a fin, del principio real al fin real del activo, y ser capaces de, a lo largo del tiempo, ir analizando cómo va evolucionando mi parque informático. Como decíamos, todo esto, tener un alcance tan amplio, tener una profundidad elevada y ampliar el ciclo de vida para que sea de principio a fin, me va a generar una cantidad de información importante. Por lo tanto, la plataforma debería ser lo más amigable, lo más adaptable, lo más sencilla posible, para ayudarme a que toda la información esté ordenada. Podemos ver un ejemplo de una ordenación en función de la distribución geográfica del equipo, dónde están las máquinas, pero también deberíamos ser capaces de ordenarla en función de clientes, en función de unidades organizativas, en función de centros de costes. Y todo eso, de nuevo, debería ser automático. Recordar que la herramienta trabaja para mí, no yo para la herramienta. Por lo tanto, deberíamos contar en la medida de lo posible de una serie de automatismos que podamos dotar a la plataforma de reglas de negocio para que sea ella la que se encargue de organizar la información por nosotros. De tal manera que cuando nosotros vamos a consultarla no tengamos que preocuparnos de esto estará ordenado, sino que garanticemos que la plataforma lo ha ordenado por nosotros. Tanto en el momento del alta de los dispositivos como a lo largo de su ciclo de vida. No sirve de nada que se ordene la información en un momento dado, pero que luego no se mantenga, sino que a lo largo del tiempo, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, el sistema sea capaz de mantener esa ordenación. Y cuando hablamos de adaptabilidad, también hablamos de que seamos capaces de introducir en la plataforma otra información relevante que necesita mi organización. Datos de renting, de compra, de mantenimiento, contratos de soporte, información extra, típicamente administrativa, que vamos a necesitar mantener. Recordar lo que hablábamos antes, de que el inventario debería ser central y único. No tiene mucho sentido tener la información dispersa en distintas fuentes de datos. Parte en la plataforma, parte en una Excel, parte en un RP, parte en un Access. ¿Por qué? Porque eso nos va a dificultar la consulta de la información, pero también nos va a dificultar mucho su mantenimiento. Y al final, cuando la información está distribuida, sabemos que con el paso del tiempo no coinciden y aparecen las discrepancias. Que un activo que tengo aquí no está aquí, que le hemos dado de baja en la Excel pero no en el RP. Entonces, si en la medida de lo posible logramos compactar y logramos consolidar y centralizar la información en un único sistema, realmente vamos a ser más productivos porque vamos a tener la información al alcance de la mano, va a ser más fácil consultarla, pero sobre todo va a ser muchísimo más cómodo el actualizarla, correremos menos riesgos. Toda esta gestión de activos, realmente, al final luego la información tenemos que consultarla de alguna manera, hablábamos de la amigabilidad. Entonces, las TI no vivimos en una línea de comandos, no vivimos en un command prompt, sino que también nos gustan y necesitamos sistemas que nos ayuden a utilizar y a consultar toda esa información. Tener en cuenta que aquí vamos a tener muchos datos, probablemente tengamos centenares, miles o decenas de miles de activos, por lo tanto debemos tener sistemas amigables que nos permitan consultar la información de manera sencilla, pero sobre todo que nos permitan consultarla de múltiples maneras. El técnico de soporte probablemente necesite consultarle al inventario dado un PC que ha cambiado para intentar diagnosticar una incidencia. El que controla la gestión de activos necesitará conocer, por ejemplo, qué software tiene instalado en cada equipo. El administrador de sistemas necesitará conocer cómo se distribuyen los cores en su infraestructura virtual. Y el CIO, pues a lo mejor simplemente necesitará conocer qué proveedores o qué fabricantes estamos trabajando para intentar coordinar mejor las renovaciones. Por lo tanto, hay muchas maneras distintas de consultar la información y la herramienta debería ser capaz de dárnoslas todas sin tener que ponernos a programar, sin tener que ponernos a picar un nuevo reporte para cada consulta.
listados que nos permitan añadir columnas, quitarlas, reordenarlas, aplicar filtros, aplicar totalizadores, o incluso cuadros de mando o dashboard, tableros de control, como los queráis llamar, que nos permitan ver de manera gráfica pues cualquiera de estos conceptos que estábamos comentando, aplicándole filtros, haciendo drill down para entrar al detalle. Todo eso deberíamos tenerlo al alcance de la mano sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de programación. Si hemos llegado hasta aquí, realmente hemos conseguido tener un buen proceso de gestión de activos de TI, apoyado en una herramienta, en una plataforma tecnológica que en la medida de lo posible nos lo automatice, y el siguiente paso lógico sería integrarlo dentro de un sistema más grande, que sería el sistema ITSM, el sistema de gestión de servicios de TI. Probablemente en el primer momento que implantemos la gestión de activos de TI ya nazca integrado dentro de nuestra plataforma ITSM, pero si no es así, porque ahora no tenemos esa necesidad, sí deberíamos tener en cuenta que a futuro es más que probable que la tengamos. Por lo tanto, no nos cerremos las puertas a nosotros mismos y garanticemos que nuestra plataforma, en el momento en que lo necesitemos, sea capaz de integrarse con el mundo ITSM. Y dos integraciones muy claras. La primera es la integración con la CMDB. La base de datos de la gestión de configuración. Ahí tendremos toda la infraestructura que utilizamos para prestar los servicios de TI a la organización. No tiene absolutamente ningún sentido que tengamos que dar de alta los TIs manualmente en esa CMDB. Es la plataforma de gestión de activos la que automáticamente debería dar de alta y actualizar toda la información en la CMDB. Y luego poner también esa información de los activos al alcance, pues como hablábamos antes, de los técnicos de soporte que se encargan de gestionar incidencias, peticiones, problemas, cambios. Es importante este aspecto, ya que la gestión de activos debería estar dentro, trabajando de la mano con la gestión de servicios y nunca separado. Si lo queremos ver de otra manera, podemos ver un mapa en el que realmente vemos cómo se relacionan cada uno de estos procesos. Si os fijáis, en el centro es donde está el inventario. Está el inventario alimentando la CMDB, porque la CMDB es la que dice qué infraestructura del inventario estoy utilizando para prestar cada uno de los servicios del catálogo. Que el inventario esté ahí en el centro, junto con la CMDB y el catálogo, no es casual, ya que son el eje central, es la columna vertebral sobre la que vamos a apoyar todos los servicios que están encima, todos los procesos que están encima, las incidencias, las peticiones, los problemas, los cambios, y también nos van a ayudar a implementar otros procesos, como puede ser la gestión de la capacidad, la gestión de la disponibilidad y, por supuesto, la gestión de la continuidad de los servicios. Que el inventario esté en el centro, insisto, no es casualidad, sino que es una pieza clave que nos va a ayudar a implementar todos los demás. Y justo la CMDB, que es el elemento que tiene al lado el inventario, probablemente sea el siguiente paso que demos. Una vez que ya tengamos completa nuestra gestión de activos, un siguiente paso razonable pues sería dar el salto a la gestión de la configuración. Que realmente no solo hablemos de infraestructura, sino que hablemos de cómo utilizamos cada elemento de la infraestructura para prestar nuestros servicios de TI, que es la CMDB. Obviamente no deberíamos invertir esfuerzo o perder tiempo en alimentar manualmente la CMDB. Cada server, cada router, cada switch que aparezca, cada sistema operativo nuevo que se detecte en la infraestructura debería aparecer automáticamente también en la CMDB, puesto a nuestra disposición para ser capaz de modelar los servicios. Servicios que con el tiempo deberemos gestionar su capacidad y su disponibilidad, tratando en la medida de lo posible de balancear, de gestionar la demanda de manera adecuada. Que hagamos la mejor utilización posible de toda la infraestructura que tenemos en nuestra organización. Y hasta aquí podemos leer. Esto es un poquito el resumen de nuestras vivencias a lo largo de todos estos años de la mano de ProActivaNet, implantando no solo herramientas de gestión de activos, sino herramientas de gestión de otros servicios de TI a lo largo y ancho de muchos países y muchas organizaciones, insisto, que nos ha permitido conocer muchas necesidades, muchas inquietudes, y todas ellas hemos tratado, en la medida de lo posible, de resumirlas en esta pequeña presentación que espero haya sido de vuestro agrado. Insisto, muchas gracias nuevamente por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.